pasaríamos al ejercicio número 7, ¿sí? Y el ejercicio número 7 es una combinación entre un ciclo Otto y un ciclo diésel, que se llama ciclo dual de aire. ¿Sí? Les voy a mostrar en el pizarrón cómo sería el diagrama de este ciclo. En este caso, el cambio que tiene el ciclo dual es que en vez de tener a partir del punto 3 una expansión, tiene un punto 4 y luego un punto 5 hasta el volumen molar punto 1. O sea que tiene una parte que es como el ciclo Otto y otra parte que es como el ciclo diésel. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a trabajar prácticamente con la misma información que el ejercicio anterior, pero vamos a modificar lo que haga falta para calcular el punto S4. ¿Está bien? Así que les comparto la pantalla y vamos a un nuevo ejercicio. Directamente voy a guardar como este mismo que estaba, lo voy a guardar como el ejercicio número 7. ¿Sí? Y aquí también usamos nitrógeno, las mismas ecuaciones, y vamos con el punto número 1. ¿Está bien? El punto número 1 dice dual de aire, que tiene relación de compresión de 9. Las condiciones iniciales antes de la compresión son 300 Kelvin y 1 atmósfera. Así que eso lo tenemos 300 Kelvin, y aquí vamos a poner 1 atmósfera. Y nos vamos a calcular el volumen molar 1, la energía interna 1, la entropía del punto 1, y estaría listo el punto 1. Dice, el calor adicionado por unidad de masa de nitrógeno es 400 kJ por kilogramo. Una mitad dice a volumen constante y la otra mitad a presión constante. Bueno, entonces vamos primero por el punto número 2, que para obtener el punto número 2 nos está diciendo que la relación de compresión es de 9. Así que vamos al punto número 2 y vamos a cambiar esa relación de compresión. Ustedes, si quieren, para practicar en sus casas, pueden tocar algunos valores para ver cómo varían los resultados. Así que mi volumen 2 va a ser 2.734. Calculo la entropía del punto 2 va a ser igual a la del 1, y calculo la temperatura del punto 2 va a ser 489.384. O sea, muy parecido. Calculo la presión del punto 2 y la energía interna del punto 2. Bien. Bueno, entonces dice, vamos a ver por el punto 3. En el punto 3, ¿qué hemos hecho? Teníamos ese calor que nos estaba indicando. Y en este caso dice que tenemos, que son 400 kJ por kilogramo, igual que recién, pero dice, una mitad es a volumen constante y la otra mitad a presión constante. O sea que en la etapa 2-3 vamos a tener, en vez de 400, vamos a tener 200 kJ por kilogramo. El volumen del punto 3 va a ser igual al volumen del punto 2, ¿sí? Vamos a obtener el Q molar 2,3, que va a ser este valor, y mi delta E va a ser igual al Q molar 2,3, y obtengo el E3 y luego el T3. Me da 635.87 Kelvin. ¿Ah? Fíjense que hasta ahí no tuve que hacer mucha diferencia porque hasta ahí es igual que el ciclo. Obtengo la P3 y la S3. Bueno, ¿qué pasa con el punto que llamamos 4? Vamos a poner punto 4. En el punto 4, si vamos a ver el diagrama, ¿qué conozco? De la etapa 3-4 conozco el calor que ingresa, porque es igual que el otro, eran 200 kJ por kilogramo, y conozco que, como es a presión constante, la P4 va a ser igual que la P3, ¿sí? Porque es una etapa P constante. Así que eso voy a escribir, que P.4 va a ser igual a P.3. ¿Ve? Y que el Q.34 es igual
a No 200. está compartiendo, creo. Ah, perdón. Como les dije recién, P4 igual a P3 y Q le hemos llamado QM minúscula. M minúscula 3,4 va a ser igual a 200 por 1000 joule por kilogramo. ¿Está bien? En base a eso calculamos el Q molar 3,4, que es igual al Q másico, punto másico, 3,4 por el peso molecular. Y me dan esos joules por mol. ¿Bien? Bueno, entonces, teníamos ese calor y teníamos que la presión del 4 igual que la presión del 3. Ahora, ¿qué puedo hacer? Yo, hasta ahora, o sea, en el caso anterior había hecho con delta E, ¿sí? Había calculado, porque el trabajo era cero, entonces me convenía. Pero ahora yo conozco el calor, ¿puedo conocer el trabajo de expansión? Sí, lo puedo conocer porque es P por delta B, así que no habría problema. Y con eso puedo conocer el delta E. ¿Sí? Conociendo el delta E, puedo... no conozco el trabajo porque no tengo el B del punto 4, no tengo el volumen molar del punto 4. Así que el trabajo no lo conozco. Por lo tanto, no podría calcular el delta E. Entonces debería usar otra ecuación. ¿Sí? Bueno, como en el caso del ciclo diésel, la ecuación que puedo utilizar es la de delta H. Delta H es igual a, o la definición de H es igual a E más P por D. Entonces, si yo busco un delta H va a ser igual a delta E más delta PB. Y esto va a ser igual a delta H igual a delta E más P por delta B más P por delta P, que es el desarrollo del calor. ¿Ves? Yo delta E lo reemplazo por esta ecuación y le reemplazo el trabajo. Entonces me queda delta H igual delta E lo reemplazo, me queda U menos P por delta B, que es el trabajo de expansión a la misma transformación a T constante, más P por delta B, que ya estaba acá, más B por delta P. ¿Está bien? Entonces, este menos P por delta B más P por delta B se anula. Me queda que delta H U más B por delta P, pero como delta P no existe, porque es una P constante, se hace 0. Entonces me queda directamente que delta H es igual a Q. Entonces, como yo conozco el Q, voy a tener que trabajar con la entalpía. Para trabajar con la entalpía voy a tener que desarrollarla. Así que vamos a desarrollar la entalpía, la de entropía aquí abajo. Menos de ante. Así que ahora voy a borrar todo esto y vamos a recordar cómo era la ecuación para la entalpía en función de T y D. Entalpía en función de T. H con respecto a T, a P, más H con respecto a T, a P, y H con respecto a T, a P,
es el CP por definición. Y H con respecto a P ante, voy a tener que diferenciar la ecuación fundamental, que queda P por S con respecto a P a P, más B por P con respecto a P ante. Esto es 1 porque es una P con respecto a P, así que P a 1 y S a P a P es directamente la de Maxwell, la última, menos P ante AP. Por lo tanto, el diferencial de H para TTM que es igual a CP diferencial de P, y luego tengo componente de paréntesis más negativo este término P por la variación de B con respecto ante AP más B diferencial. Ese sería el diferencial de H con respecto a P y AP. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces, ahora vamos a nuestro ejercicio y vamos a darle lugar a la ecuación de H debajo de la de S. Vamos a también establecer una referencia, también en el mismo punto, H igual a 0. Y vamos a escribir H.G en función de P y de P va a ser igual a H.0 más la integral del CP.G en función de T y de B punto G, exacto, B.G en función de T y de P.0, y esto es diferencial de T entre T0 y P. Sumamos y hay que reemplazar el BAT-AP por todo lo que hemos puesto antes. Así que hacemos la integral definida, abro y cierro paréntesis, y el menos del t me va a quedar positivo, así que va a quedar t por el BAT-AP es esta fracción. Esta que tengo aquí va a ser la misma. Fíjense si lo tienen igual, yo lo copio y le pego. Es t por esa fracción más b.g en función de t y de p. ¿Bien? ¿Están de acuerdo? P.0 y p, diferencial de p. Y ahí me queda el H del gas definido. Perfecto. Con los signos quedaba negativo y quedó positivo, y el otro quedó positivo sin variar. Perfecto. Así que bueno, tenemos la entalpía definida, así que nos vamos al punto 3, y vamos a agregar esa definición de H3 que la voy a necesitar para el 4. El H3 va a ser igual al H del gas en T3 y P3. Y ahora, como yo ya conozco
este Q molar 3,4, y yo sé que ese Q molar 3,4 es igual al delta H 3,4, Q molar 3,4, entonces voy a buscar mi H del punto 4, que es igual al Q molar 3,4 más el H del punto 3. Y es ese valor en Joule por mol. ¿Te da igual? Bien. Así que una vez que tengo el H del punto 4, ya conociendo el H y conociendo la presión del punto 4, ya tengo, digamos, dos variables y puedo buscar una tercera. Así que voy a buscar la temperatura del punto 4. Sí. Cuando hizo el H3, ¿dónde lo calculó? El H3 lo calculan en el punto 3. Ah, ok. O sea, Gracias. dentro de lo que era punto 3, lo agregué porque lo necesitaba. Profe, Ah, una ok. pregunta. Sí. ¿De dónde sale el QM34? El QM34 es dato, porque yo tengo el QM minúscula 34, que son los 200 kilojoules por kilogramo, y el QM34 lo paso a molar, como había hecho en el ejercicio anterior. ¿Pero dónde está como dato? ¿Cómo? ¿Dónde está como dato? ¿En el 7? En el En el 7. ejercicio 7. Claro, fíjate que dice, el calor adicionado por unidad de masa, ¿están viendo? Es de 400 Sí. kilojoules por kilogramo. Una mitad a volumen constante y la otra mitad a presión constante. O sea, Ah, 200 a volumen constante y 200 a presión constante. Ahí está el dato. gracias. ¿Está? Ok, entonces, vamos con el T4. El T4 lo agregué. ¿Le hago otra cortita? ¿Sí? La integral de H, la segunda integral, ¿era diferencial de T? De P. Ah, ok, gracias. Dale. Ok, así que ahora vamos al root con dos argumentos. El primer argumento, bueno, con más argumentos en realidad. Pero el primer argumento, que es la resta de lo que se tiene que hacer 0, es, voy a trabajar con la ecuación de H y con el valor de H conocido. ¿Está bien? Dentro de H voy a tener la P que conozco yo y voy a pedirle que me busque la T. Así que voy a poner H del gas en T y P.4 menos H del punto 4 y le pido la T entre 500 Kelvin y 1500 Kelvin. Y vamos a buscar el valor. Me da 754 Kelvin. Vamos a ver cuánto era el T3 635. ¿Sí? Fíjense que tenemos un aumento importante. Bueno, así que tendríamos el T4 listo. Ahora que tenemos el T4 y el P4, podemos calcular el volumen molar de 4. Por ejemplo. Profe, Sí. si me da los decimales diferentes de que está algo mal, No, tiene que haber algún detalle distinto, pero fíjate que puede ser. No creo que esté mal. O sea, fíjense que por ahí una pequeña diferencia en algún lado no hace al resultado y a veces sí hace el resultado. O sea, fíjate que podés tener alguna pequeña cosita que esté mal, pero mínima. ¿Ah? ok. Así que bueno, ponemos el volumen del gas que estaba en T.4 y P.4.
y nos da eso en litros por mol. Bien, y ya tenemos la T, la P, la B, tenemos H, nos falta la S del punto 4 porque la vamos a usar para el punto siguiente. S del punto 4 es S del gas en T4 y P4. Eso estaría en Joule sobre mol por... Bien, así que tendríamos el punto 4 completo. Y ahora vamos por el punto número 5, que sería el último. Antes se sumaba 4, ahora lo pasamos a 5. Y vamos a calcular todo lo del punto 5. Vamos a ver que el volumen del punto 5 es igual al volumen del punto 1. Que la entropía del punto 5 es igual a la entropía del punto 4. Esto es el mismo tratamiento que antes. Que la temperatura del punto 5 va a ser igual a este root, donde vamos a tener que cambiar el volumen del 5 y la entropía del 5. Sí, del 5. Y me calcula y me da 485 Kelvin. La presión del punto 5, la energía interna del punto 5. Bien, así que tendríamos, me falta del punto 4 la energía interna. Ese dato. Entonces, el punto 4 va a ser igual a E del gas en T4 y T4. En Joule por mol. Bueno, así que tendríamos ahí ya todos los puntos con todas las propiedades calculadas. ¿Sí? Eso es lo fundamental en todos estos sitios. Calcular en cada punto las propiedades. Porque después en base a eso vamos a calcular lo que nos pide generalmente el ejercicio. Así que si esto está bien desarrollado, el diagrama está bien hecho, el esquema está bien hecho, van a poder hacer fácilmente el resto. Bueno, vamos a ver qué nos piden. Dice, las temperaturas finales de cada proceso de adición de calor. En la temperatura final de cada proceso de adición de calor, primero era la del punto 3, así que la T del punto 3 es 135, y la T del punto 4, 754. Bien, así que eso estaría resuelto. Dice, B, el trabajo neto del ciclo por unidad de masa de aire en kilojoules por kilogramo. Trabajo neto, así que vamos a calcular los trabajos. Bueno, los trabajos van a estar, el trabajo 1,2 va a ser el E2 menos el E1, está perfecto. El trabajo 2,3 va a ser 0 porque es a volumen, vamos a ver si... El trabajo 1,2 es delta E, eso es como antes, porque el Q es 0 en el 1,2, así que nos queda el trabajo igual a menos delta E, por supuesto. En el 2,3, como el volumen molar es constante, nuestro trabajo es 0, así que es 0. En el 3,4, el trabajo va a ser igual, o lo calculamos, como P por delta B, porque es a P constante, y conocemos el delta B, o lo calculamos como conociendo el delta E en 3,4 y conociendo el calor en 3,4. Podremos despejarlo de ahí también. Así que vamos a calcular, bueno, y en el punto 4,5 de vuelta se calcula como el menos delta E. ¿Está bien? Así que lo que nos faltaría calcular es en la etapa 3,4, que es la única etapa diferente que tiene. En la etapa, esta sería la 4,5. Profe, no estás compartiendo. Perdón. Ahora sí. Estoy cambiando la que era 3,4 antes, le estoy poniendo 4,5.
Eso sería 5 menos 5 menos 4. Y aquí en el medio me falta agregar la etapa 3,4. Así que el trabajo punto 3,4 va a ser igual a... Vamos a calcularlo de la otra forma, a ver si nos da igual. El P.3, porque ese está, por el delta B, que sería B.4 menos B.3. Profe, ¿en la presión 5 no depende de la temperatura 5 y del volumen 5 o de 4? Ahí arriba. La presión 5, sí, tenés razón, es 5. Y lo de abajo. Lo de abajo también, entonces. Exacto, sí, aquí lo veo. Me quedó mal. Eso es por pisar otro archivo. Ahora sí. Bien. Así que estábamos en el 3,4, que era P3, también puede ser P4, que es igual. B4 menos B3 y me da esto en Joule por mol. Bien. Voy a calcular al lado a ver cuánto me da por el otro lado, por el otro camino, o sea, calculando delta E y el Q. Así que vamos a calcular el trabajo de esa forma, que sería Q menos el delta E. ¿Sí? El Q3,4 menos el delta E 3,4. Así que vamos a hacer Q.M 3,4 menos, creo que delta E no lo puse, E4 menos E3. No lo definí así. QM 3,4. Perdón, QM mayúsculas. Fíjense que me da exactamente lo mismo. ¿Está bien? Estos dos valores son exactamente iguales y calculados por dos formas distintas. ¿Se entiende lo que hice ahí? Lo voy a escribir arriba para que les quede. Donde tengo el delta E es igual a Q menos W. Por lo tanto, el trabajo punto 3,4 va a ser igual a delta E menos Q menos delta E. Q.34 menos delta E, que es lo que hice todo. ¿Está? Ahí les queda. Bueno, así que ya tengo el trabajo 3,4, tengo el trabajo 4,5. Vamos a calcular el neto. Sería 1,2 más 2,3 más 3,4. Y me faltaría agregar el 4,5 más trabajo 4,5. Vea ese resultado del trabajo neto. Y me está pidiendo el trabajo neto del ciclo por unidad de masa de aire en kilojoules por kilogramo. Así que esto me queda 151, que será en kilojoules por kilogramo. Voy a hacer una cosa para este ejercicio. No me molesta ver el resultado así. Voy a definir el kilojoule. ¿Sí? Vamos a poner esta J. Creo que está ahí. No, no está ahí. Eso quiere decir que un KJ es igual a 1000 joules. Que ahí me queda 151,006 kilojoules por kilogramo. Esto lo pueden Profe, ¿puede mostrar el root del punto 5? A ver. Ahí está.
¿Ya está? Gracias. De nada. Bueno, así que calcule el trabajo neto en kilojoule por kilogramo. ¿Sí? Después me pide la eficiencia térmica, que eso ya lo tenía calculado de antes, es el trabajo neto sobre el calor. Acá ya me faltaría el calor M23 y QM34. Así que acá habría que poner más Q.M34. Y me da esa relación. ¿Sí? Bueno, después nos dice, la potencia desarrollada por el motor a esas revoluciones. Bueno, acá se introduce otra cosa. Dice, el ciclo se produce, hay una parte que nos faltaba terminar de leer, se produce en un motor de 1700 centímetros cúbicos de cilindrada. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que y a 3000 revoluciones por minuto. Las etapas de compresión y expansión son isentrópicas. Acá lo que nos está diciendo es que esos 1700 centímetros cúbicos de cilindrada es la capacidad de barrido que tiene el motor. ¿Sí? Puede ser de un cilindro o de varios cilindros. Eso no importa. Entonces, lo que quiere decir eso es que cuando está en el punto 1, que terminó de tomar el aire de afuera, vamos lo tengo más atrás. Digamos, cuando está en el punto 1, terminó de la admisión, la etapa de admisión, que se llenó el cilindro, ese cilindro que se llenó son 1700 centímetros cúbicos, digamos, de volumen. ¿Está bien? Eso está a una presión y temperatura determinada. Entonces hay que ver cuántos moles entraron en ese volumen de cilindro. ¿Está bien? Entonces, eso me indica un volumen que entró en el cilindro. Ese volumen, fíjense, que es en cada ciclo. Cada ciclo es una RPM. Una vuelta que da el motor es un ciclo. ¿Está bien? Entonces, si me dice que es de 3000 revoluciones por minuto, ¿sí? Me indica que está pasando 3000 veces ese volumen en un minuto. ¿Estaría bien? ¿Eso queda claro? ¿O no? A ver, vamos a verlo en el diagrama. A ver si nos ponemos de acuerdo. Compartir la pantalla. Ahí, vamos a ver. Un poquito. ¿Se acuerdan que teníamos nuestro sistema de cilindro y pistón? Esto tenía una biela que estaba dentro de un volante que giraba excéntrico. ¿Sí? Aquí estaban las válvulas y la ¿sí? Esto subía y bajaba. ¿Sí? Entonces, esto va girando. Vamos a analizar. Cuando este punto, vamos a ponerlo bien, esto estaría la parte inferior. Suponemos que esto ya es nuestro punto muerto inferior, este sería nuestro punto muerto superior. Cuando estoy en ese punto estaría en la parte inferior. ¿Sí? Cuando esto gira, esto empieza a subir y en este punto estaría en el punto muerto superior. ¿Sí? Sería medio giro. Si hace un medio giro más, vuelve el punto muerto inferior. O sea que por cada giro hace una subida y una bajada. ¿Va? Pero nosotros tenemos que hacer
4 tiempos, eso serían 2 tiempos. O sea que por cada giro hace 2 tiempos. Entonces, en 2 giros hace los 4 tiempos. O sea que cada 2 giros hace un ciclo. Y eso es lo que tenemos que hacer. No es lo que estaba diciendo antes. ¿Se entiende lo que quise decir? Es un detalle, la verdad que no hace mucho al análisis nuestro, pero es un detalle del ejercicio. Entonces, nosotros tenemos que el motor gira a 3.000 revoluciones por minuto, ¿está bien? El motor, digamos, aspira 1.700 centímetros cúbicos de volumen, ¿sí? Que eso significa una X cantidad de moles, así que lo vamos a calcular. Vamos a poner volumen aspirado, y vamos a llamarlo B.A, y son 1.700 centímetros cúbicos. ¿Está bien? Luego vamos a poner, digamos, velocidad de giro. Y van a ser las RPM, vamos a llamar, van a ser igual a 3.000 RPM, que está como unidad. Sí, son unidades. Las RPM son revoluciones por minuto, o sea que si yo le doy igual, me da en, digamos, el valor sobre segundo, ¿sí? Es como una frecuencia la que nos está dando. Bueno, así que lo que voy a hacer es, primero calcular cuántos moles entran en cada ciclo, ¿sí? Así que vamos a poner el número de moles en cada ciclo, que va a ser igual a, yo ya conozco el volumen molar en el punto 1 donde está aspirando, ¿está bien? Entonces calculo cuántos moles entran en ese volumen total, que sería el volumen aspirado sobre el volumen del punto 1. Volumen molar. Eso me da esa cantidad de moles que entran en el cilindro en el primer tiempo, en la admisión. 0,069 moles. Y con ese número de moles y las veces que hace el ciclo por unidad de tiempo, yo puedo establecer el flujo, ¿sí?, de moles por unidad de tiempo que va a tener el motor. Entonces, vamos a llamarlo F.M, y va a ser igual al número de moles, punto M, de cada ciclo, ¿sí?, por las RPM, pero esas RPM las tengo que dividir en 2. ¿Por qué? Porque cada 2 vueltas hace un ciclo. Entonces las tengo que dividir en 2, y eso me va a dar el flujo molar en moles por segundo de nitrógeno. ¿Está bien? Ahora, con ese flujo molar, yo tengo que calcular la potencia desarrollada por el motor a esa revolución. Yo tengo, para calcular la potencia, es trabajo por unidad de tiempo, ¿sí? La potencia se mide en watt, o HP, o CBL, que quiera. Entonces, lo que voy con lo que voy a trabajar es con el trabajo neto, que yo lo tengo en unidades de energía por cada mol, ¿está bien? Entonces yo cuando multiplique ese trabajo neto por el flujo molar, me va a dar ese flujo de energía, que es la potencia, que son joules por unidad de tiempo. Así que voy a calcular la potencia va a ser igual a ese flujo molar por el trabajo neto, y me va a dar esa potencia, 4,591 por 10 a la 4 watts. Cada watt es un joule por segundo, ¿está bien? Si ustedes quieren esa potencia en, por ejemplo, HP, otra unidad de potencia, me quedan 61,561 HP, que es una unidad más conocida en lo que son motores, ¿sí? En trabajo mecánico, más conocido en trabajo mecánico.
Así que esa sería la potencia desarrollada por esa máquina, ese ciclo dual a esas revoluciones por minuto. En el punto E nos pide graficar el ciclo en los diagramas TS, PV y pH. Para graficar el ciclo hay que graficar las isentrópicas, ¿sí? Y hay que graficar sí, básicamente las isentrópicas. Así que eso lo podemos, a ver si lo podemos hacer fácilmente. Para graficar las isentrópicas y no llegar a la politrópica, que todavía, sí la había visto la politrópica. Podremos ver la ley de la politrópica para identificar esas curvas. Bueno, lo hacemos. Vamos a hacer entonces. En el diagrama PV. Profe, Sí. antes de que grafique, ¿puede volver al CP del gas real? La mierda. Al principio. Sí, A ver, porque no entiendo por qué sería más RG, acá. R de los gas. Sí, Bueno, porque si te fijas en el libro, a ver, aquí. es negativo en el libro por eso. Es -1. Es verdad, es negativo. Es verdad. Esto lo tengo mal. Lo que no me acordaba si era esta la fórmula que estaba mal o era Es otra. la única fórmula que hay. Vamos a ver el resultado. A ver qué pasa conmigo. Es verdad, estaba mal. A ver, no cambió mucho. No cambió mucho. 710 para el punto 2. En el punto 3 tengo 951. En el punto 4 se va a ir un poquito más arriba. 1122. Sí, la verdad que son valores un poco más reales ahora que me pongo a pensar. Y en el punto 5, 536. Perfecto. Solo era para saber. Gracias, profe. Sí, totalmente. No, sí, perfecto. Estaba equivocado. Y la potencia final, al final son 90 HP. ¿Está? Entonces vamos a los diagramas. Y vamos a definir, a ver, primero un rango de... Vamos a tener que definir diferentes rangos para las diferentes curvas, ¿sí? Así que para que nos queden justamente entre cada punto, ¿está bien? O sea, vamos a dejar de compartir la pantalla y en el gráfico. O sea, vamos a verlo acá. Voy a arrancar en el punto 1, va a ser la compresión, punto 2, voy a hacer punto 3, punto 4 y punto 5. Entonces, yo voy a graficar esta curva, que tengo que buscar quién la representa, ¿sí? Y voy a acotarla entre este punto y este punto. Después voy a graficar esta parte y la voy a acotar entre este valor y este valor. Voy a graficar esta parte y la voy a acotar entre este valor y el P4 y el P4. Y después voy a graficar esta curva entre este punto y este punto. ¿Está bien? O sea, voy a tener que acotar las curvas para que no, si no van a quedar pasadas de largo. ¿Está bien? Así que vamos a definir. Lo primero que vamos a definir es una ecuación que represente esta curva isentrópica del punto 1 al 2. Compartimos entonces. Y lo que vamos a plantear es que esa curva isentrópica, ¿sí? Adiabática, necesitamos una relación entre presión y volumen, ¿sí? Que me represente esa curva. Vamos a usar la relación, digamos, de las curvas politrópicas, en donde, como vieron en el teórico, P por B elevado a la gamma, ¿sí? o a un M, es igual a una constante.
¿Está bien? Para todos los puntos dentro de la curva. Vamos a ver si lo desarrollamos primero teóricamente. Así que entonces lo que vamos a aprender es que P por B a la M más una constante. ¿Sí? Yo lo que conozco son valores de 1 y de 2. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es B1 por B1 a la M ahora B2 por B2 a la M. Tengo que ver cómo despejar ese. Bueno, veamos cómo vamos a hacer. Vamos a hacer agrupando P1 sobre P2 igual a B2 sobre B1, saco con a la M, de eso. Y luego podría bajar ese exponente aplicando el logaritmo. Así que aplico lo que contar en cada lado, lo es natural. P1 sobre P2 igual a M por el natural de B2 sobre P1. ¿Ve? Y después paso ese logaritmo natural para el otro lado, ¿sí? Y me da la M. Pero bien eso, ¿sí? Igual podría hacerlo con entonces, M me da igual al logaritmo natural de P1 sobre P2 sobre lo natural de P2 sobre P2. ¿Está? Una vez que averiguo M, yo puedo armar una ecuación que sea una ecuación que sea P en función de B, que se llama P12 en función de B igual a P1 por porque si es una constante, entonces P, claro, así, P1 por D1 a la M sobre P2 a la M, porque tendría el resultado dividido. O sea, P1 sobre 2 toda la M. Esa sería una ecuación para esta primera curva de la isótopa. Vamos a averiguar entonces cuánto puede valer nuestro M para esa pequeña curva. Así. Si alguien quiere hablar, hable. Porque creo que levantaron la mano, no sé, o el chat. Entonces, calculo M de la curva 1, 2 como logaritmo natural de logaritmo natural de P1 sobre P2 sobre logaritmo natural de P2 sobre B. Y me da ese valor de M. Con ese valor de M yo voy a armar mi ecuación P12 en función de B y va a ser igual a perdón, ahí estaba mal la última parte. Esto va a quedar
P1 por P1 por B.1 sobre B, porque no es B2, hay que dejarlo como sin definir, todo elevado a la n. ¿Está bien? Esa sería nuestra P12. Lo mismo vamos a hacer para la curva 4,5. Entonces voy a buscar mi M.45, que va a ser igual a... vamos a copiar aquí esto. Y voy a poner, en vez de P1 es P4, P5, aquí es P5, B5 y B4. Y eso me da esa curva. ¿Saben? Es un poquito distinto. Y vamos a definir nuestra ecuación, nuestra curva P45 en función de D. Y va a ser igual a P.4 por P.4 sobre D, todo elevado a la M.45. El otro me queda en rojo porque era M.12. Bien, ahí tengo las dos curvitas de las isentrópicas. Y después tendríamos una ecuación que me haga la línea de isocórica. Eso podríamos poner un B. El B, que se llama B.23, en función de P, va a ser un valor constante. Exacto. Un valor constante que sea el B.2. ¿Está bien? Porque se tiene que mantener constante. Y la otra línea, que es la 3,4, vamos a armar una ecuación de P.34 en función de B, que también sea constante, igual a P3. Fíjense que yo pongo en función de B, pero no está B, y acá pongo en función de P, pero no está P. ¿Está? Es una ecuación constante, si no tiene dependencia de esa variable. Pero lo que me va a dar esa dependencia de la variable en el paréntesis es que le voy a acotar el rango. ¿Está bien? Así que yo tengo las 4 tramos que voy a poner en mi diagrama. Lo que tengo que hacer es escribir los rangos para cada uno de los tramos. Así que voy a ir yendo de manera secuencial. ¿Sí? Primero, el rango para el tramo 1, 2. Así que voy a poner R, 1, 2, va a ser igual a, vamos a arrancar desde el más chico hasta el más grande, B.2, después, el B.2 era, si no nos equivocamos, B.2 eran 2.74 litros. Vamos a poner 3. 3 litros por mol. Y el último valor va a ser B1. ¿Está bien? Porque va de B2 a B1. Luego, tenemos el B rango 2,3. Entonces, B punto rango 2,3 va a ser igual a... no, perdón. Ahí ya no es rango 2,3, porque nosotros tenemos la ecuación B, que es donde vamos a poner. Lo que sí vamos a escribir ahí es un P rango 2,3, y ahí lo voy a hacer entre... va a ser igual a entre P.2, el valor que sigue va a ser un poco más grande que P.2, a ver cuánto era P2, 21.483, vamos a poner 22 atmósferas, y el último valor va a ser P.3. Bien,
Luego vamos a definir si rangos en B de vuelta. Entonces, B.rango 3,4 va a ser el valor más chico es el B3. Así que va a ser igual a B.3. El segundo valor va a ser, vamos a ver cuánto vale B3. Igual que B2. Y teníamos 2.54, así que vamos con 3 litros por mol. 3 litros por mol. Y el último valor es B.4. Y el último tramo es el de la entre 4 y 5. Así que vamos a poner B rango 4, 5 va a ser igual a el B.4, que cuánto era B.4, 3.22, así que prácticamente no tengo una variación de volúmenes ahí, pero bueno. 3.22, así que voy a poner 4 litros por mol. Y el último, que sea B5. B.5. ¿Cuánto valía B5? Igual que B1, y B1 era 24. Así que vamos a ver. Bueno, esos serían nuestros 4 rangos y nuestras 4 ecuaciones. Así que lo que vamos a hacer ahora es el diagrama directamente. Vamos a escribir también por secuencia. Ahora sí, lo que tenemos que es poner todo lo que va en el eje de ordenado coordinado con lo que va en el eje de abscisas. Entonces, primero vamos a poner el primer tramo. Vamos con aquí, lo primero que está acá va a ir con lo primero que está acá. Nuestro primer tramo es P en función de B, entonces P.12 en función de B, punto R12, así lo llamamos. Perfecto. Todo eso sobre atmósferas. Y aquí definimos el punto R12 sobre litros por mol. Luego ponemos nuestro P.23, ¿sí? Nuestro P.23 lo habíamos hecho que no era nuestro rango. Entonces, PR23 va directamente, y aquí vamos a poner la ecuación que seguía a ese PR23, que era nuestro B23 en función de P. B.23 en función de P.R23 sobre litros por mol. Bien. Vamos ahora con el otro tramo. Esto había que ponerlo sobre atmósferas. No olvides eso. El otro tramo, otra vez, era esta era una ecuación P34, P.34 en función de BR34 sobre atmósferas. Y aquí abajo tenemos que poner nuestro B.R34 sobre litros por mol. Bien. Y el otro tramo, que sería nuestro último tramo, sería el lo llamamos P45, así que P.45 en función de B.R45 sobre atmósferas. Y escribimos el rango
de punto rango 4,5 en litros por metro. Bueno, así tendremos esta primera ecuación con este rango con esta ecuación con este rango, y esta ecuación con este rango. Bueno, fíjense que ahí nos queda, vamos a agrandar un poquito, el diagrama, aunque no se ve muy bien, vamos a tener que, a ver si lo agrandamos un poco así. Ahí se ve un poco mejor. Fíjense que el corte en la presión, aquí lo que podemos hacer es cambiar en el gráfico, y podemos poner el G de X, logarítmica, a ver si mejora. Ahí mejora un poco. Y en el también. Ok, en escala logarítmica se ve un poco mejor la parte de igual. Fíjense que como yo acoté cada función, llegan hasta el punto que tienen que llegar. Aquí está el punto número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 aquí al final. ¿Está bien? Profe, ¿cómo lo cambió? ¿Cómo? ¿Cómo lo cambió a escala logarítmica? Fui a Format y aquí cliqué para el eje X, escala logarítmica. Gracias. Y listo. ¿Podemos hacer algún otro cambio? No, es eso. Porque si no, si vemos mal esta parte, vemos bien esta, y ahora si vemos bien esta, vemos mal esta, porque la diferencia es chiquita. Así que bueno, de esa forma quedaría el ejercicio 7 terminado. Bueno, habría que hacer las otras gráficas, que se van a quedar de tarea, en el TS y en el PH, que no son tampoco necesarias que las hagan para el parcial, o sea, es como para ver el gráfico, que también se puede hacer más rápido. Así que grabamos el ejercicio número 7. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una consulta a este ejercicio? Sí, No me quedó muy claro. Cuando hizo el cálculo de las M para hacer las isoentrópicas, sí. como estaba copiando me perdí. No entendí dónde le sacó esa ecuación. ¿Qué parte no te quedó claro? Cuando hace el M igual al logaritmo de P1 sobre P2, o sea, ¿de dónde salen todas esas ecuaciones? Bueno, eso yo lo que hice es, que como yo sé que estas curvas, esto lo vieron en el teórico, estas curvas isentrópicas, las puedo representar mediante un modelo de la politrópica. El modelo de la politrópica es el que veíamos, que escribí aquí en el pizarrón, P por B a la M o a la gamma igual a una constante. Entonces yo lo que desarrollé es P1 por B1 a la M igual a P2 por B2 a la M, para la primera curva. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Y después agrupé, o sea, las P hice P1 sobre P2 igual a B2 sobre B1, y la M pasó como factor común, la potencia M. Luego apliqué logarítmico y a la M la bajé como múltiplo, y pasé dividiendo, despejé la M, pasé dividiendo el logaritmo de B2 sobre 1 sobre el otro logaritmo, o sea, abajo del otro logaritmo. Por eso me queda M igual a logaritmo natural de P1 sobre P2 sobre el logaritmo natural de B2 sobre 1, que es lo que después escribo en MATCAD. La M es el logaritmo natural de P1 sobre P2 sobre el logaritmo natural de B2 sobre 1. Con eso identifico el exponente M. Y luego armo la ecuación, ¿sí? La ecuación es, vamos a volver al pizarrón. La ecuación es, hago como que yo no conozco P1B1 y conozco P2B2, yo pongo P y paso la B dividiendo y dejo la P solamente. P en función de B. ¿Cuál B? Esta B que paso dividiendo por acá, que es lo que después escribo acá. P igual a P1 por B1 sobre B. Esta B es la variable que no está definida, que es la que iría acá. Todo elevado a la M
que yo identifiqué antes. ¿Está bien? Digamos, ¿qué hago con esto? Esto yo conozco el punto inicial y el punto final. O sea, conozco... ahí está. Digamos, escribí esta ecuación, P, en donde yo le pasé la B, que era variable, acá abajo. ¿Está bien? Esa B debería ir acá, junto con la M. Entonces me queda P por B a la M, o igual a P por B a la M. Entonces yo despejo la P y la dejo en función de la B que no está definida, porque es la que yo quiero definir. Todo elevado a la potencia que antes averigüé con los puntos inicial y final. ¿Para qué hago todo esto? Porque yo conozco los puntos inicial y final, pero no conozco los puntos intermedios. Entonces, esta ecuación me dan los puntos intermedios. O sea, esa ecuación, yo ya conozco el punto inicial y conozco el punto final, que es ese. Pero con la ecuación hago que me dé todos los puntos intermedios de la curva, que yo la uso para graficar. Eso es lo que hice. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Y Vale. le puedo hacer una consulta también del ejercicio, que me quedó un Vale. error en un root. Dale. Ahí lo busco. No sé si quiere que le comparta la pantalla o... Dale, mejor. Bueno, ahí entro. Me anda un poco lenta la compu, así que ahí trato. Dale. Ahí está. ¿Se ve ahí, profe? Sí, trata de ponerlo sin pantalla extendida, digamos. ¿Cómo hago eso? No pantalla En compar- completa. A ver. Salí de pantalla completa. Bueno, está, déjalo así. Algo se ve. A ver. Perdón, no sé cómo hacer, no, por eso. Está bien, no hay problema. Yo era para mejorar que se vea La bien. resolución, no puedo hacer zoom. ¿Dónde está la opción zoom? No, pero déjalo así, negro. Se ve bastante. Sí. Ah, ok. En este root me da este valor, este error. Fíjate que, ¿sabes por qué? Porque tenés tal vez el rango no da. A ver. Sí, yo acá, porque estaba probando, porque me podía dar, si Ponele yo le doy, por más ejemplo, grande que 1000, a 213, ver. ¿cómo? Más grande que 1000. ¿Este punto cuánto daba? No me acuerdo. Ahí me fijo. Es en el punto 2. Ok, Me daba 710 a mí. Así que el rango está bien, sí, no es por ese problema. ok, Tiene que ser otro el problema. En la S tiene que estar. Vamos a la ecuación de S. ok. Para el S1, ¿cuánto te da? ¿11? Sí, 11.822. 11.712. Bueno, da casi igual. A ver, en el punto... Acá se no puede calcular ninguno. Bueno, me parece que tenés un problema con en la parte de la presión de la S. Vamos a ver esa parte. Ok. Acá. Ajá, ahí te quedó negativo y es positivo. Ah, bien. Acá. Sí, ahí yo tengo positivo. Ahora. Me da también 11.
Sí, 11, pero diferente. Igual no te da exactamente igual que yo. Puedes tener otro problema. A ver, baja, si te calcula. Sí, te calculo bien. 700. 700, ¿cuánto le había dado a usted? Y 710 también, 635. Ah, bien. No es mucho la diferencia, entonces, digamos, No, no es no, muy grave. no. Bien. Puede ser, yo usé la referencia también, pero no sé si tiene que ver eso o a No, lo puede mejor es el ser. programa. No sé, no, no, la verdad que es muy, muy bajito el valor. No podríamos ver exactamente dónde está el problema. Ok. Bueno, pero por lo menos me calculo el resto, que era mi problema porque recién tenía todo en rojo. Claro, te arrastra, exacto, te arrastra todo. Sí, así que bueno, ahí dejo de compartir. Dale, Gracias, profe. vamos a... Bueno, entonces teníamos el ejercicio 7 terminado. Y a ver, vamos a hacer... Profe, una consulta. Sí, Entonces, en el ejercicio 6 los resultados estarían mal porque el CP del gas real sí, tiene el signo menos. exacto. Ah, y podría subirlos para comparar los resultados correctos. Vamos a abrirlo. Ahí lo abrí. CP de gas real. Aquí está. Listo. Ahora sí. Me da eso. Temperatura 695. ¿No era menos, profe? ¿Sí? No sé, se veía borroso, parecía que lo había cambiado por un más. Ahí está. Me dan las temperaturas, la T3 me da eso. La T4 me queda en 537. Y la eficiencia me da 0,554. Cambió bastante. Gracias, profe. ¿Listo? De nada. Bueno, entonces ahora sí.